Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Madre del aprendizaje. 5. Volver a empezar. Los ojos de Thorian se abrieron bruscamente cuando un dolor agudo brotó de su estómago. Todo su cuerpo se convulsionó, doblándose contra el objeto que caía sobre él, y de repente se quedó completamente despierto, sin rastro de somnolencia en su mente. Buenos días, hermano, una voz irritantemente alegre sonó justo encima de él. Mañana, mañana, mañana. Thorian miró a Kyrielle en estado de shock, tratando de entender qué sucedió. Lo último que recordaba era Alexánime lanzando ese hechizo a Eliazach, y luego la negrura. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, observando su entorno y confirmando sus sospechas. Estaba en su habitación, de vuelta en Cirin. Sin embargo, eso no tenía ningún sentido. Estaba contento de haber sobrevivido a toda la experiencia, pero al menos esperaba despertar en el hospital o algo así. Y Kyrielle no debería ser tan casual con él después de que pasó por una experiencia tan desgarradora. Ni siquiera ella fue tan desconsiderada. Además, toda esta escena fue inquietantemente familiar. Kiri. Sí. ¿Qué día es?, preguntó Thorian, ya temiendo la respuesta. Jueves. Él frunció el ceño. Me refería a una cita, Kiri. Primero de Carriga. ¿Vas a ir a la academia hoy? No me digas que lo olvidaste, insistió Kyrielle. Literalmente, acompañó sus palabras con un jab bien colocado en su flanco, metiendo su dedo índice huesudo entre sus costillas. Thorian apartó la mano de humano, siseando de dolor. No lo olvidé. Espetó Thorian. Yo solo. Allí se detuvo. ¿Qué se suponía que debía decirle? Francamente, él mismo no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Sabes qué?, dijo después de un momento de silencio. No importa eso, creo que ya es hora de que te vayas de mí. Antes de que Kyrielle pudiera responder, Thorian la volteó sin ceremonia sobre el borde de la cama antes de saltar él mismo. Cogió sus gafas del juego de cajones junto a su cama y sus ojos recorrieron su habitación con más atención al detalle esta vez, buscando cualquier cosa fuera de lugar, cualquier cosa que pudiera desenmascarar esto como una broma gigante, aunque bastante insípida. Si bien su memoria no era perfecta, tenía la costumbre de organizar sus pertenencias de maneras muy específicas para detectar a los miembros entrometidos de su familia hurgando en sus pertenencias. No encontró nada fuera de lugar, así que a menos que su misterioso recreador conociera su sistema por dentro y por fuera, poco probable, o Kiri finalmente decidiera que respetaría la santidad de su habitación mientras él estaba fuera, el infierno se congelaría pronto. Esta era realmente su habitación tal como la dejó cuando fue a Cioria. Fue todo un sueño, entonces. Parecía demasiado real para un sueño. Sus sueños siempre habían sido vagos, absurdos y propensos a evaporarse de su memoria poco después de despertar. Estos se sentían exactamente como sus recuerdos normales, sin pájaros parlantes, pirámides flotantes, lobos de 3 ojos y otras escenas surrealistas que sus sueños solían contener. Y también había mucho de eso. Seguro que un mes entero de experiencias es demasiado para un mero sueño. Mamá quiere hablar contigo, le dijo Kyrielle desde el suelo, aparentemente sin mucha prisa por levantarse. Pero oye, ¿puedes mostrarme algo de magia antes de que te bajes? Por favor. Bonito, por favor. Thorian frunció el ceño. Magia, Ahora que lo pienso, aprendió bastante magia. Seguramente, si todo esto fuera un sueño particularmente elaborado, toda la magia que aprendió allí sería completamente falsa, ¿verdad? Hizo un par de gestos y palabras de barrido antes de ahuecar las manos frente a él. Un orbe flotante de luz se materializó rápidamente sobre sus palmas. No es solo un sueño elaborado, entonces. Eso es increíble. Exclamó Kyrielle efusivamente, pinchando el orbe con el dedo solo para que pasara directamente a través de él. No es de extrañar, en realidad,
ya que era solo luz. Retiró el dedo y lo miró con curiosidad, como si esperara encontrarlo cambiado de alguna manera. Zorian dirigió mentalmente el orbe para que volara alrededor de la habitación y rodeara a Kyrielle unas cuantas veces. Sí, definitivamente conocía el hechizo, conservaba no solo la memoria del procedimiento de lanzamiento, sino también el fino control que desarrolló con la práctica repetida con él. Yu-10 no obtienen cosas como esas de una mera visión, ni siquiera una profética. Más. Más, exigió Kyrielle. Oh, vamos, Kiri, suspiró Zorian. Realmente no estaba de humor para sus travesuras en ese momento. Te he complacido, ¿verdad? Ve a buscar algo más para entretenerte ahora. Ella le hizo un puchero, pero él ya era completamente inmune a esas cosas. Luego frunció el ceño por un momento y de repente se enderezó como si recordara algo. Esperar. No. Gritó Zorian, pero ya era demasiado tarde. Kiri ya corrió al baño y cerró la puerta detrás de ella. Maldita sea, Kiri, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes de que me despertara? Es una ser tú, respondió ella. Zorian se inclinó hacia adelante hasta que su frente chocó con la puerta. Tenía una advertencia previa y aún así caí en la trampa. Frunció el ceño. Advertencia, sin duda. Cualesquiera que fueran sus recuerdos futuros, parecían ser bastante fiables. De verdad Cioria iba a ser invadida durante el festival de verano, entonces. ¿Qué debería hacer al respecto? ¿Qué podía hacer al respecto? Sacudió la cabeza y regresó a su habitación. Ni siquiera contemplaría ese tipo de preguntas hasta que supiera más sobre lo que le había sucedido. Cerró la puerta con llave para tener algo de intimidad y se sentó en su cama. Necesitaba pensar. Bien. Así que vivió todo un mes de escuela antes de. Algo pasó, y luego se despertó en su habitación de Cirin, como si todo el mes no hubiera sucedido. Incluso teniendo en cuenta la magia, eso era absurdo. Viajar en el tiempo era imposible. No tenía ningún libro en su habitación que tratara el tema con una extensión apreciable, pero todos los pasajes que trataban sobre el viaje en el tiempo coincidían en que no se podía hacer. Incluso la magia dimensional solo podía deformar el tiempo, acelerándolo o ralentizándolo. Era una de las pocas cosas que los magos estaban de acuerdo en que estaba más allá de la capacidad de la magia. Entonces, ¿cómo lo estaba viviendo? Estaba en el proceso de consultar los libros de su habitación en busca de cualquier tipo de magia que pudiera falsificar el viaje en el tiempo de alguna manera, cuando un golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos, y de repente se dio cuenta de que todavía estaba en pijama y que su madre quería hablar con él hace bastante tiempo. Rápidamente se cambió y abrió la puerta, solo para encontrarse bajo el escrutinio de dos mujeres, solo una de las cuales era su madre. Estuvo a punto de saludar a Ilsa por su nombre, pero se detuvo a tiempo. Un profesor de la academia ha venido a hablar contigo, dijo su madre, con una mirada de desaprobación que le decía que le iba a dar una reprimenda una vez que Ilsa se fuera. Saludos, dijo Ilsa. Soy Ilsa Ziletti, de la Real Academia de Artes Mágicas de Cioria. Esperaba hablarte sobre algunos asuntos antes de que te fueras. No tardará mucho. Por supuesto, dijo Zorian. ¿Dónde haces? Tu habitación será suficiente, dijo Ilsa. Te traeré algo de beber, dijo su madre, excusándose. Zorian observó a Ilsa mientras desempacaba varios papeles y los colocaba en su escritorio. ¿Qué estaba haciendo con esos? De todos modos, tratando de decidir cómo proceder con esto. Si sus recuerdos futuros eran válidos, ella debería estar entregándole el pergamino justo en. Sí, ahí está. Saber lo que va a suceder de antemano es raro. Por el bien de las apariencias, Zorian le dio al pergamino un examen superficial antes de canalizar maná en él. Era exactamente como lo recordaba, la caligrafía, las frases floridas que sonaban oficiales, el elaborado escudo en la parte inferior del documento, y Zorian sintió que una ola de pavor lo invadía. ¿En qué demonios se había metido? No tenía ni idea de lo que le estaba pasando, pero era grande. Muy grande. Sintió la necesidad de contarle a Ilsa su situación y pedirle consejo, pero se contuvo. Parecía lo más sensato, seguro que una maga completamente entrenada como ella estaba mucho más cualificada para enfrentarse a esto que él, pero ¿qué podía decirle? Que estaba recordando cosas que aún no habían sucedido. Sí, eso iría bien. Además,
teniendo en cuenta la naturaleza de sus recuerdos futuros, podría verse fácilmente arrestado si realmente se descubría una conspiración para invadir Cioria gracias a sus advertencias. Después de todo, es mucho más probable que su impactante conocimiento provenga de ser un desertor de la conspiración que de ser una especie de extraño viajero en el tiempo. Una imagen de un par de agentes del gobierno torturándolo para obtener información pasó brevemente por su mente y se estremeció. No, es mejor guardarse todo esto para sí mismo por ahora. Así que durante los siguientes 10 minutos, Thorian básicamente recreó sus recuerdos de su interacción inicial con Ilsa, sin ver el sentido de elegir de manera diferente esta vez. Todas sus elecciones se hicieron por razones que actualmente eran tan válidas como lo eran en sus recuerdos futuros. Sin embargo, esta vez no discutió con Ilsa sobre X-Beam, ya que ya sabía que discutir sobre ese tema no tenía sentido, y no solicitó un descanso para ir al baño, ya que ya sabía qué asignaturas optativas deseaba tomar. Ilsa parecía completamente indiferente a su extraña decisión, aparentemente tan ansiosa como él por quitarse todo esto de en medio. Por otra parte, ¿por qué se sorprendería ella de su decisión? A diferencia de él, ella no tenía recuerdos futuros con los que comparar todo este encuentro. Demonios, ni siquiera lo conocía hasta ahora. Thorian suspiró y negó con la cabeza. Realmente se sentían como recuerdos normales, y era difícil ignorarlos. Este va a ser un mes largo. ¿Está usted bien, señor Kaczynski? Thorian miró a Ilsa con curiosidad, tratando de adivinar por qué le preguntó eso. Miró hacia sus manos, solo por un momento, pero Thorian lo captó. Le temblaban las manos. Los rompió en puños y respiró hondo. Estoy bien, dijo. Siguió un segundo de silencio incómodo. Ilsa aparentemente no estaba dispuesta a continuar con su discurso final mientras continuaba estudiándolo. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto, dijo Ilsa. Por eso estoy aquí. ¿Qué opinas de los viajes en el tiempo? Estaba claramente desconcertada por la pregunta, probablemente era lo último que esperaba que él preguntara, o al menos cerca del final de la lista. Sin embargo, se recompuso muy rápidamente. Viajar en el tiempo es imposible, dijo Ilsa con firmeza. El tiempo solo se puede dilatar o comprimir. Nunca se saltó ni se invirtió. ¿Por qué? Preguntó Thorian, sinceramente curioso. En realidad, nunca había visto una explicación para la imposibilidad de viajar en el tiempo, aunque eso podría deberse a que no estaba muy interesado en el tema hasta ahora. Ilsa suspiró. Admito que no estoy particularmente bien informado sobre los detalles, pero nuestras mejores teorías indican que ir en contra de las corrientes temporales es completamente imposible. Como en dibujar un círculo cuadrado imposible, no saltar sobre el océano imposible. El río del tiempo fluye en una sola dirección. Más allá de eso, se han hecho innumerables intentos en el pasado, todos terminando en fracaso. Ella le dirigió una mirada penetrante. Espero sinceramente que no desperdicies tus talentos en una búsqueda tan tonta. Solo tenía curiosidad, dijo Thorian a la defensiva. Estaba leyendo un capítulo sobre las limitaciones de la magia y me pregunté por qué el autor estaba tan seguro de que viajar en el tiempo es imposible. Bueno, ya lo sabes, dijo Ilsa, levantándose. Ahora, si eso es todo, realmente debería irme. Estaré encantado de responder a cualquier pregunta adicional el lunes después de clase. Que tengas un buen día. Thorian la vio irse y cerró la puerta detrás de ella antes de desplomarse en su cama. Sin duda, un mes largo. Quebrar. Por una vez, el viaje en tren no hizo que Thorian se durmiera. Había insistido sutilmente a mi madre con algunos temas delicados cuando ella intentaba regañarle, y estaba bastante seguro de que no se trataba de una especie de ilusión elaborada, a menos que el ilusionista estuviera al tanto de algunos secretos familiares muy bien guardados. Y parecía demasiado lúcido para que se tratara de una especie de alucinación inducida. Por lo que podía decir en ese momento, realmente viajó en el tiempo. Había pasado la mayor parte del viaje en tren anotando en uno de sus cuadernos todo lo que se le ocurría. Realmente no pensó que los recuerdos se fueran a desvanecer pronto, pero le ayudó a organizar sus pensamientos y notar detalles que de otro modo podría haber pasado por alto. Señaló que olvidó recuperar sus libros de debajo de la cama de Kiri en toda la confusión, pero decidió que no importaba. Si las clases se parecían en algo a las de la última vez, no las necesitaría durante el primer mes. Fue ese último hechizo que el Lich realizó sobre Elizach,
Zorian estaba seguro de ello. El problema era que Zorian no tenía ni idea de lo que era el hechizo. Incluso las palabras eran desconocidas. Los encantamientos estándar usaban palabras icosianas como base, y Zorian sabía lo suficiente de icosiano como para tener una sensación general de un hechizo con solo escuchar lo que cantaba el lanzador, pero el liche usaba un idioma diferente para su encantamiento. Afortunadamente, Zorian tenía muy buena memoria y recordaba la mayor parte del canto, por lo que lo anotó en su confiable cuaderno en forma fonética. Estaba bastante seguro de que no encontraría el hechizo en sí en ningún lugar dentro de su nivel de autorización, ya que el hechizo probablemente estaba muy restringido y se mantenía fuera del alcance de los magos del primer círculo como él, pero se encargaría de identificar el idioma y encontrar un diccionario adecuado en la biblioteca de la academia. La otra pista de todo esto fue el propio Zach. El chico era capaz de luchar contra un lich, un maldito lich. Durante varios minutos antes de sucumbir a ella. A pesar de que el liche había estado jugando con él, seguía siendo bastante impresionante. Zorian pondría a Zach a la par con un Tresardi mago del círculo, y probablemente más. ¿Qué demonios estaba haciendo ese tipo con los estudiantes de la academia entonces? Definitivamente había algo extraño en Zach, aunque Zorian no tenía intención de enfrentarse al chico directamente hasta que descubriera más sobre lo que estaba pasando. Por lo que sabía, podría ser una de esas cosas del tipo ya nos conoces, así que ahora tenemos que matarte. Tendría que andar con cuidado alrededor del heredero de Noveda. Zorian cerró el cuaderno de golpe y se pasó la mano por el pelo. No importaba cómo lo mirara, toda esta situación parecía completamente loca. ¿Realmente tenía recuerdos del futuro o simplemente se estaba volviendo loco? Ambas posibilidades eran aterradoras. No estaba de ninguna manera calificado para enfrentar algo así por su cuenta, pero no sabía cómo hacer que otras personas lo ayudaran sin que lo llevaran a un manicomio o a una cámara de interrogatorios. Decidió pensarlo más tarde. Es decir, mañana más tarde. Todo esto era simplemente demasiado raro, y necesitaba dormir sobre él antes de decidir algo. Disculpe, este asiento está libre. Zorian miró a la altavoz, reconociéndola después de un segundo de recuerdo. La chica de cuello alto verde sin nombre que se unió a él en su compartimento cuando hicieron una parada en Corsa. Por supuesto, la última vez no se molestó en pedir permiso antes de tomar asiento. ¿Qué cambió? No importaba, lo que sí importaba era que la última vez pronto la siguieron otras 4 chicas. Chicas muy ruidosas, muy desagradables. De ninguna manera pasaría el resto del viaje en tren escuchando sus bromas, otra vez. Sí, asintió. De hecho, me estaba yendo. Nos detendremos en Corsa, ¿verdad? Buen día, señorita. Y luego rápidamente agarró su equipaje y fue a buscar otro compartimento, abandonando a la niña a su suerte. Tal vez estos recuerdos del futuro sean buenos para algo, después de todo. Quebrar. Bam. Cucaracha. Bam. 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 Cucaracha, abre la puerta 3 veces, maldita. Sé que estás aquí. Zorian se revolcó en su cama y gimió. ¿Qué demonios estaba haciendo Taiben aquí tan temprano? No, espera. Sacó el reloj de su tocador y lo puso frente a su cara. Ella no llegó temprano, simplemente durmió hasta pasado el mediodía. Recordaba claramente haber ido directamente a la academia desde la estación de tren y quedarse dormido minutos después de llegar a su habitación, pero aún así se quedaba dormido así. Aparentemente, morir y luego despertar en el pasado es un asunto tedioso. Bam. 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 Ya voy, gritó Zorian. Deja de golpear mi puerta, ya. Naturalmente, ella siguió golpeándolo con más entusiasmo. Zorian se apresuró a ponerse presentable y caminó hacia la puerta. Abriendo la puerta de un tirón, le dirigió a Taiben una mirada fulminante. Lo que ella ignoró de inmediato. Por fin, dijo ella. ¿Por qué demonios tardaste tanto? Estaba durmiendo, soltó Zorian. ¿En serio? Sí, exclamó. Pero. Estaba cansado, espetó Zorian. Muy cansada. ¿Y a qué demonios estás esperando? Entra. Ella corrió hacia adentro y Zorian se tomó un momento para recomponerse antes de enfrentarse a ella. En sus recuerdos futuros,
ella nunca lo visitó una sola vez después de que él se negara a seguir con su misión a las alcantarillas, lo que decía mucho sobre sus verdaderos sentimientos sobre esta amistad suya. Por otra parte, apenas había pensado en ella hasta ahora, por lo que probablemente no debería juzgar. En cualquier caso, ahora estaba menos inclinado a unirse a ella en esta misión que en sus recuerdos futuros. En realidad, tenía asuntos más urgentes que atender esta vez, además de una aprensión general que seguía siendo tan válida ahora como lo era entonces. En consecuencia, se sintió mucho menos reacio a simplemente dejarla pasar, y solo le tomó una hora convencerla de que lo dejara en paz. Una vez hecho esto, inmediatamente se dirigió a la biblioteca, haciendo un pequeño desvío a una panadería cercana para comer algo rápido y ayudarlo a pasar. Una vez en la biblioteca, comenzó a buscar libros sobre el tema del viaje en el tiempo y a tratar de identificar el lenguaje que Ellich usaba en su hechizo. Llamarlo decepcionante sería llamarlo suavemente. Por un lado, no había libros sobre viajes en el tiempo. El tema no se consideraba un campo de estudio serio, ya que era imposible y todo. Lo poco que se escribió sobre él estaba disperso en innumerables volúmenes, oculto en secciones y párrafos sin marcar de libros que de otro modo no estarían relacionados. Juntar estas menciones dispersas fue una tarea absoluta, y tampoco tan gratificante. Nada de eso fue útil para resolver el misterio de sus recuerdos futuros. Encontrar el idioma que el Liche usó en su hechizo fue aún más frustrante, ya que ni siquiera pudo identificar el idioma, y mucho menos traducir el canto. Pasó todo el fin de semana revisando infructuosamente los textos de la biblioteca, y finalmente abandonó esa vía de investigación cuando se hizo evidente que no estaba produciendo ningún resultado. Además, los trabajadores de la biblioteca estaban empezando a mirarlo de manera extraña por su elección de literatura y no quería crear ningún rumor desafortunado. Con suerte, sería capaz de engañar a Zach para que revelara qué demonios estaba pasando cuando comenzaron las clases. Quebrar. Llegas tarde. Zorian miró fijamente el rostro severo de Akoja en silenciosa contemplación. Se alegró de no tener que lidiar con ningún drama debido a su desastrosa noche con ella, casi tan contento como lo estaba por el hecho de que no estuviera muerto, pero no pudo evitar preguntarse a qué se debía su arrebato. Realmente no parecía estar enamorada de él, entonces, ¿por qué su comentario la golpeó tanto? ¿Qué? Preguntó ella, y Zorian se dio cuenta de que la había estado mirando demasiado tiempo. Vaya. Eike-you, ¿por qué me dices esto cuando más de la mitad de la clase aún no está aquí?, preguntó. Porque al menos hay una posibilidad de que escuches, a diferencia de ellos, admitió Akoja. Además, alguien como tú debe ser un ejemplo para otros estudiantes, no descender a su nivel. ¿Alguien como yo?, preguntó Zorian. Entra, le espetó irritada. Suspiró y entró. Probablemente era lo mejor dejar las cosas como estaban, él tenía otros problemas con los que lidiar y, de todos modos, ella estaba demasiado sujeta a las reglas para su gusto. No sabía lo que esperaba que sucediera cuando entró en la clase. Que todos dejaran de hacer lo que estaban haciendo y lo miraran fijamente, tal vez. Al menos entonces tendría una razón para sentirse tan nervioso al asistir a su primera clase del año por segunda vez. Pero, por supuesto, no hicieron tal cosa. No era la segunda vez para ellos, y no había nada visiblemente irregular en él para que se dieran cuenta. Sofocó su inquietud y se sentó en la parte trasera de la clase, examinando discretamente a los recién llegados en busca de señales de Zach. Estaba seguro de que el otro chico estaba conectado con esto de alguna manera, y el misterioso chico parecía ser la mejor oportunidad de Zorian para entender lo que le estaba pasando. Hubo una breve conmoción cuando el dragón de fuego familiar de Briam siseó una tormenta y comenzó a perseguir al vecino aterrorizado de Briam por el aula antes de que Briam lo calmara. Al parecer, al reptil mágico le gustaba el desafortunado chico incluso menos que a Zorian. En cualquier caso, Ilsa entró poco después y comenzó la clase. Zach nunca apareció. Zorian pasó toda la clase aturdido, conmocionado por este giro de los acontecimientos. ¿Dónde demonios estaba Zach? Todo sucedió casi exactamente como lo hizo en sus recuerdos futuros hasta ahora, siendo la ausencia de Zach la primera gran desviación. Esto consolidó firmemente a Zach como conectado de alguna manera con esta locura, pero también puso al chico fuera del alcance de Zorian por el momento. La conferencia era aún más molesta ahora que la primera vez que la escuchó, ya que desde su perspectiva había pasado por estas sesiones de revisión hace menos de un mes. Aparentemente, Ilsa trabajó a partir de algún tipo de guión,
porque la conferencia era prácticamente idéntica a la de su memoria. La única diferencia era que Zach no estaba allí para competir con Akoja por responder a las preguntas de Ilsa a la clase. Es curioso cómo las cosas parecen más claras en retrospectiva. Zach se comportó de forma extraña desde el principio, en aquella primera conferencia, pero Zorian no le dio importancia. Claro, el hecho de que Zach se ofreciera como voluntario para responder a las preguntas de la maestra estaba fuera de lugar para el niño, pero no era completamente inverosímil. De todos modos, fue solo una sesión de revisión, y tenían que saber estas cosas para aprobar la certificación. Pasaron 2 semanas antes de que la gente realmente comenzara a notar el alcance de la repentina mejoría de Zach. Tantas preguntas, tan pocas respuestas. Solo podía esperar que Zach apareciera pronto. Quebrar. Zach no vino a clase ese día, ni al siguiente, ni al día siguiente. Para el viernes, Zorian estaba bastante seguro de que el otro chico no aparecería en absoluto. Según Benisek, Zach simplemente desapareció de su mansión familiar el mismo día que Zorian tomó el tren a Cioria, y nadie había visto ni rastro de él desde entonces. Zorian no creía que pudiera cocinar nada que los investigadores contratados por el tutor del niño no hubieran pensado en hacer, y no quería llamar la atención preguntando por ahí, así que a regañadientes dejó de lado el misterio de Zach por el momento. Sus tareas escolares iban bien, al menos. Gracias a su conocimiento previo, superó las pruebas sorpresa de Nora Bull y realmente no tuvo que estudiar para ninguna materia. Un pequeño repaso fue suficiente para superar casi cualquier cosa. Una vez que su clase de guardia realmente se ponga en marcha, eso probablemente va a cambiar, pero por ahora tenía todo el tiempo libre que quería para deliberar sobre lo que debía hacer con el festival de verano que se acercaba rápidamente y el asalto que lo acompañaba. Lamentablemente, con Zach ausente, Zorian había llegado a callejones sin salida en todas las pistas que tenía, y ahora no sabía cómo proceder. Entra. Zorian abrió la puerta de la oficina de Xbim y desafiante se encontró con la mirada del hombre. A estas alturas ya estaba bastante seguro de la exactitud de sus recuerdos futuros, dejando a un lado la misteriosa ausencia de Zach, así que sabía que iba a ser otro ejercicio de frustración. Estuvo tentado de boicotear las reuniones, pero sospechaba que fue su perseverancia estoica frente al antagonismo del hombre lo que finalmente convenció a Ilsa de tomarlo bajo su protección. Y además, sentía que le estaría haciendo un favor a Xbim si renunciaba. Zorian tenía la clara sensación de que el hombre estaba tratando de hacer que renunciara la última vez, y era demasiado rencoroso para hacer eso. Se sentó sin que se lo pidieran, un poco decepcionado de que el hombre no hubiera comentado su gesto intencionadamente grosero. «¿Zorian Kaczynski?», preguntó Xbim. Zorian asintió y arrebató con pericia el bolígrafo que el hombre le había arrojado en el aire, habiéndolo esperado esta vez. «Muéstrame tus 3 básicos», ordenó el hombre, sin sorprenderse en lo más mínimo por la hazaña de coordinación. Al instante, sin siquiera respirar profundamente, Zorian abrió la palma de su mano, el bolígrafo prácticamente saltó de su palma y en el aire. «Hazlo girar», dijo Xbim. Los ojos de Zorian se abrieron de par en par. ¿Qué pasó con empezar de nuevo? Su intento actual no era peor que el que mostró durante su última sesión antes de ese fatídico baile, y la única respuesta de Xbim esa noche había sido empezar de nuevo, como en cualquier otra ocasión. ¿Qué cambió ahora? ¿Tiene problemas con la audición?, preguntó Xbim. «Hazlo girar». Zorian parpadeó, finalmente dándose cuenta de que debería concentrarse en la sesión actual en lugar de en sus recuerdos. «¿Qué? ¿A qué te refieres con hacer que gire? Eso no es parte de los 3 básicos». Xbim suspiró dramáticamente y lentamente tomó otro bolígrafo y lo hizo levitar sobre su propia palma. Sin embargo, en lugar de quedarse en el aire como el de Zorian, el bolígrafo de Xbim giraba como un abanico. «Yo, no tengo ni idea de cómo hacerlo», admitió Zorian. «No nos enseñaron cómo hacer eso en las clases». «Sí, es criminal lo mal que las clases están fallando a nuestros estudiantes», dijo Xbim. «Una variación tan simple de un ejercicio de levitación no debería estar más allá del alcance de un mago certificado». «No importa, corregiremos esta deficiencia antes de pasar a otros asuntos». Zorian suspiró. «Bien. No es de extrañar que nadie haya dominado los 3 básicos a gusto de Xbim, si el hombre sigue redefiniendo lo que significa dominado. Probablemente había cientos de pequeñas variaciones de cada uno de los 3 básicos, suficientes para pasar décadas aprendiéndolos todos,
por lo que no es de extrañar que nadie pudiera agotarlos todos en 2 míseros años. Especialmente teniendo en cuenta los estándares de Xbim para etiquetar la habilidad como dominada. Adelante, instó Xbim. Inicio. Zorian se concentró intensamente en el bolígrafo que colgaba sobre su palma, tratando de averiguar cómo hacerlo. Debería ser relativamente sencillo. Solo tuvo que colocar un punto de estabilización en el medio del bolígrafo y ejercer presión en los extremos, ¿verdad? Al menos, eso fue lo primero que se le vino a la cabeza. Acababa de conseguir que el bolígrafo se moviera un poco cuando sintió que un objeto familiar le impactaba en la frente. Zorian miró a Xbim, maldiciéndose a sí mismo por haberse olvidado de las malditas canicas del hombre. Xbim echó un vistazo al bolígrafo que aún flotaba sobre la palma de la mano de Zorian. «No perdiste el foco», comentó Xbim. «Bien. Me tiraste una canica», acusó Zorian. «Te estaba apurando», dijo Xbim, sin arrepentirse. «Eres demasiado lento. Debes ser más rápido. Más rápido, más rápido, más rápido. Empezar de nuevo». Zorian suspiró y volvió a su tarea. Sí, definitivamente un ejercicio de frustración. Quebrar. Entre su falta de familiaridad con el ejercicio y las constantes interrupciones de Xbim, Zorian solo logró que el bolígrafo se tambaleara al final de la sesión, que fue un poco humillante, en realidad. Sus habilidades de modelado por encima de la media eran una de las pocas cosas que lo diferenciaban de sus compañeros magos, y sentía que debería haberlo hecho mucho mejor, a pesar de los repetidos intentos de sabotaje de Xbim. Afortunadamente, un libro que describía el ejercicio en detalle era fácil de encontrar en la biblioteca de la academia, por lo que esperaba que lo dominara la próxima semana. Bueno, no lo dominaba, no en el sentido en que Xbim quería que lo hiciera, pero al menos quería saber qué estaba haciendo antes de abordar su próxima sesión con Xbim. Por supuesto, normalmente no estaría dispuesto a dedicar tanto esfuerzo a un pésimo ejercicio de modelado, pero necesitaba una distracción. Al principio, toda la situación del viaje en el tiempo era tan evidentemente ridícula que le resultó fácil mantener la calma y la serenidad. Una parte de él esperaba que todo fuera un sueño doble o algo así, y que un día se despertaría y no recordaría nada. Esa parte estaba entrando en pánico y agitación ahora que se hizo obvio que la situación a la que se enfrentaba era real. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer? La misteriosa ausencia de Zach pesaba mucho sobre él, inflamando su paranoia y haciéndolo reacio a contarle a nadie sobre la invasión. Zorian no era una persona fundamentalmente desinteresada y no quería salvar a la gente solo para arruinarse a sí mismo al final. Cualesquiera que fueran sus recuerdos futuros, eran en esencia su segunda oportunidad en la vida. Estaba bastante seguro de que moriría al final de sus recuerdos futuros y no tenía intención de desperdiciarla. Consideraba que era su deber ético advertir a la gente del peligro que amenazaba a la ciudad, pero tenía que haber una manera de hacerlo sin destruir su vida o su reputación. La idea más simple sería advertir a tantas personas como sea posible, asegurándose así de que al menos algunas de ellas tomen en serio las advertencias, y hacerlo cara a cara, ya que las comunicaciones escritas pueden ser ignoradas de una manera que realmente no es posible en las interacciones personales. Desafortunadamente, eso casi con certeza lo pintaría como un loco hasta que finalmente sea reivindicado por el asalto real. Si hay un asalto, es decir, ¿qué pasa si los conspiradores deciden pasar desapercibidos para que se desenmascaren sus planes y la invasión no se produce? ¿Qué pasa si nadie lo toma en serio hasta que es demasiado tarde y luego decide convertirlo en un chivo expiatorio para desviar la responsabilidad de ellos mismos? ¿Qué pasa si una de las personas a las que trata de advertir es parte de la conspiración y lo mata antes de que pueda contárselo a alguien más? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Demasiados ¿qué pasaría si? Y tenía la sospecha de que uno de esos ¿qué pasaría si era el responsable de la desaparición de Zach. Como resultado de estas reflexiones, la idea de permanecer en el anonimato le atraía más y más con cada día que pasaba. El problema era que enviar un mensaje a un grupo de personas sin que se te rastreara no era nada sencillo cuando la magia se involucraba. Las adivinaciones no eran todopoderosas, pero Zorian solo tenía una comprensión académica de sus limitaciones, y sus precauciones probablemente no se sostendrían contra una búsqueda motivada por un adivino experto. Zorian suspiró y comenzó a esbozar un plan tentativo en su cuaderno, ignorando por completo la entusiasta conferencia de su profesor de historia. Tenía que averiguar a quién contactar, qué poner en las cartas y cómo asegurarse de que no pudieran rastrearse hasta él.
De alguna manera, dudaba de que el gobierno permitiera a los autores publicar instrucciones sobre cómo evadir la detección de las fuerzas del orden, pero aún así revisaría la biblioteca para ver qué tenían sobre el tema. Estaba tan absorto en su tarea autoasignada que apenas se dio cuenta cuando terminó la clase, garabateando furiosamente mientras todos los demás empacaban y salían del aula. Definitivamente no se dio cuenta de que Benisek miraba por encima de su hombro. ¿Qué estás haciendo? Zorian cerró su cuaderno en una maniobra reflexiva tan pronto como Benisek comenzó a hablar y le dirigió al otro chico una mirada desagradable. Es de mala educación mirar por encima del hombro de otras personas, comentó Zorian. Nervioso, ¿verdad? Sonrió Benisek, arrastrando en voz alta una silla de la mesa cercana para poder sentarse al otro lado de la mesa de Zorian. Relájate, no vi nada. No por falta de intentos, comentó Zorian. Benisek se limitó a esbozar una sonrisa más amplia. ¿Qué quieres, de todos modos? Solo quería hablar un rato. Benisek se encogió de hombros. Has estado muy retraído este año. Tienes esta mirada de frustración en tu rostro todo el tiempo, y siempre estás ocupado a pesar de que es el comienzo del año escolar. Quería saber qué te molestaba, ¿sabes? Zorian suspiró. Esto no es algo en lo que puedas ayudarme, Ben. Benisek hizo un ruido estrangulado, aparentemente indignado por su comentario. ¿Qué quieres decir con que no puedo ayudarte? Te haré saber que soy un experto en problemas de chicas. Ahora era el turno de Zorian de hacer un ruido de estrangulamiento. Problema de chicas. Oh, vamos, se rió Benisek. Constantemente distraído. Espaciado en el medio de la clase. Está haciendo planes para enviar cartas anónimas. Es obvio, hombre. ¿Quién es la chica afortunada? No hay una chica afortunada, gruñó Zorian. Y pensé que no habías visto nada. Escucha, no creo que enviar cartas anónimas sea una buena idea, dijo Benisek, ignorando por completo sus comentarios. Eso es tan. Primer año, ¿sabes? Deberías acercarte a ella y decirle cómo te sientes. No tengo tiempo para esto, suspiró Zorian, levantándose de su asiento. Oye, vamos. Protestó Benisek, que le seguía. Hombre, eres un tipo susceptible, ¿alguien te dijo eso? Yo era solo. Zorian lo ignoró. Realmente no necesitaba esto en este momento. Quebrar. En retrospectiva, Zorian debería haber sabido que simplemente ignorar a Benisek no era una buena idea. Solo tomó 2 días para que la mayoría de la clase supiera que Zorian está enamorado de alguien, y sus fuertes especulaciones fueron muy molestas. Por no hablar de la distracción. Sin embargo, su disgusto por los rumores se evaporó cuando Neolu se acercó a él un día y le dio una breve lista de libros que podría encontrar útiles. Tenía la intención de prender fuego a la lista, especialmente porque la lista estaba decorada con docenas de corazoncitos, pero al final su curiosidad natural se impuso y fue a la biblioteca a revisarlos. Pensó que, al menos, se reiría mucho de ellos. Sin embargo, se echó a reír más que un buen rato. En lugar de consejos de amor tontos como esperaba, los libros que Neolu recomendaba trataban de asegurarse de que tus cartas, regalos y demás no pudieran ser rastreados hasta ti con adivinaciones y otras magias. Aparentemente, si llamas a ese consejo Forbidden Love, Mysteries of Scarlet Letters Revealed y lo expresas como un consejo sobre relaciones, puedes pasar directamente por la censura habitual a la que normalmente estarían sujetos estos temas. Por supuesto, no tenía ni idea de lo fiables que eran los consejos de esos libros, y el bibliotecario lo miraba raro cuando sacaba libros como ese, pero aún así estaba contento de haberlos encontrado. Si todo esto salía bien, al final tendría que hacer algo bueno por Neolu. Entonces, a medida que se acercaba el festival de verano, Zorian se preparó y conspiró. Compró una pila entera de hojas de papel genéricas, bolígrafos y sobres en una de las tiendas que parecían demasiado pobres y desorganizadas para seguir las compras de sus clientes. Redactó las cartas con cuidado para evitar revelar detalles personales. Se aseguró de no tocar el papel con sus propias manos en ningún momento, y de que nada de su sudor, cabello o sangre terminara en el sobre. Escribió deliberadamente en una letra formal y en bloques que no se parecía en nada a su letra normal. Destruyó los bolígrafos, el exceso de papel y los sobres que al final no usó. Y luego, una semana antes del festival, colocó las cartas en diferentes buzones postales públicos por toda Cioria y esperó.
Fue angustioso, por decirlo menos. Sin embargo, no pasó nada, nadie se acercó a confrontarlo por las cartas, lo cual era bueno, pero tampoco parecía estar sucediendo nada fuera de lo común. Nadie le creyó. Se equivocó de alguna manera y las cartas terminaron sin llegar a sus destinatarios. Están siendo tan sutiles en su reacción que no se está causando ninguna perturbación. La espera lo estaba matando. Finalmente, tuvo suficiente. La noche antes del baile, decidió que había hecho todo lo posible y tomó el primer tren que salió de la ciudad. Sus cartas pueden o no haber funcionado, pero de esta manera estará bien a pesar de todo. Si alguien le preguntaba, aunque dudaba que lo hicieran, usaría su confiable excusa del accidente alquímico. Estropeó una poción y respiró algunos vapores alucinógenos, solo volviendo en sí cuando ya estaba fuera de Cioria. Sí, eso es exactamente lo que sucedió. Mientras el tren se alejaba de Cioria en la oscuridad de una noche, Thorian reprimió su inquietud y sentimientos de culpa por hacer tan poco para advertir a nadie del ataque que se acercaba. ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Nada, eso es lo que hay. Nada en absoluto. Al cabo de un rato cayó en un sueño inquieto, el golpeteo rítmico del tren, su canción de cuna, las visiones de estrellas fugaces y esqueletos envueltos en luz verde perseguían sus sueños. Quebrar. Los ojos de Thorian se abrieron bruscamente cuando un dolor agudo brotó de su estómago. Todo su cuerpo se convulsionó, doblándose contra el objeto que caía sobre él, y de repente se quedó completamente despierto, sin rastro de somnolencia en su mente. «Buenos días, hermano», una voz irritantemente alegre sonó justo encima de él. «Mañana, mañana, mañana». Thorian miró a su hermana pequeña con incredulidad, su boca se abría y cerraba periódicamente. «¿Qué, de nuevo? Oh, tienes que estar bromeando». Thorian gruñó, y Kyrielle rápidamente se bajó de él y se alejó temerosa. Al parecer, ella pensó que su ira estaba dirigida a ella. «No tú, Kiri, yo. Solo tuve una pesadilla, eso es todo». No podía creerlo, sucedió de nuevo. «¿Qué diablos?». Se alegró de que hubiera sucedido la última vez, ya que significaba que no estaba, ya sabes, muerto. Pero ahora era simplemente raro. ¿Por qué le pasaba esto? Ah, y mientras él lamentaba su destino internamente, Kyrielle se atrincheró en el baño de nuevo. Maldito sea todo. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.